Buenos días, mi nombre es Johanny de Jesús. Le invito a ver mi siguiente video sobre los diferentes tipos de aprendizajes. Aquí, como podemos ver, existen 13 tipos de aprendizaje. A continuación y durante el video les estaremos hablando sobre cada uno de ellos, sobre los diferentes tipos de aprendizaje, pero aparte de eso también sus principales precursores, características y aporte más significativo de las teorías. Vamos a iniciar con el aprendizaje implícito. El aprendizaje implícito hace referencia a un tipo de aprendizaje que se constituye en un aprendizaje general, no intencional, y donde el aprendizaje no es consciente sobre qué se aprende. El resultado de este aprendizaje es la ejecución automática de una conducta motora. El aprendizaje implícito fue el primero en existir, fue clave para nuestra supervivencia. Siempre estamos aprendiendo sin darnos cuenta. Vamos ahora con el precursor de esta teoría, que es Arthur Revel, quien utilizó su paradigma experimental en el que se pidió a los participantes, los cuales eran estudiantes universitarios, memorizar cadenas de letras generadas por una gramática artificial de estado finito. El aprendizaje explícito. El aprendizaje explícito se caracteriza porque el aprendiz tiene intención de aprender y es consciente de qué quiere aprender. Por ejemplo, este tipo de aprendizaje nos permite adquirir información sobre personas, lugares, objetos. Es por eso que esta forma de aprender exige atención sostenida y selectiva del área más evolucionada de nuestro cerebro. Es decir, requiere la activación de los lóbulos frontales. El principal precursor de esta teoría, o los principales, son Revel, Walkenfeld y Henstal. Los aportes son al saber qué se quiere aprender. Y también se tiene conciencia de que el nuevo conocimiento es útil y ofrece una especie de satisfacción personal. Ahora vamos con el aprendizaje asociativo, que sería ya el tercero. Este es un proceso por el cual un individuo aprende la asociación entre dos estímulos, o un estímulo y un comportamiento. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje fue Ivan Pavlov, que dedicó parte de su vida al estudio del condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje asociativo. Pavlov desarrolló uno de los experimentos más célebres del aprendizaje asociativo y la psicología en general. Esto fue un filósofo ruso y observó cómo salivan los perros, respuesta no condicionada, tras ver la comida, que es un estímulo no condicionado. Aprendizaje no asociativo, habituación y sensibilización. El aprendizaje no asociativo es un tipo de aprendizaje que se basa en un cambio en nuestra respuesta ante un estímulo que se presenta de forma continua y repetida. Por ejemplo, cuando alguien vive cerca de una discoteca, al principio puede estar molesto por el ruido que esta ocasiona. Al cabo del tiempo, tras la exposición prolongada a este tipo de estímulo, no notará la contaminación acústica, pues ya no le notará el ruido, no le molestará, pues se habrá habituado al ruido, o acostumbrado, como también le llamamos. Dentro del aprendizaje no asociativo encontramos lo que ya habíamos mencionado. Estos dos fenómenos son la habituación y la sensibilización. El precursor de esta teoría es Pavlov también. Aprendizaje significativo. Este tipo de aprendizaje se caracteriza porque el individuo recoge la información, la selecciona, organiza y establece relaciones con el conocimiento que ya tenía previamente. En otras palabras, es cuando una persona relaciona la información nueva con la que ya posee. El precursor de esta teoría es David Ausubel. El principal aporte es el modelo de enseñanza por exposición para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Aprendizaje cooperativo.
El aprendizaje cooperativo es un tipo de aprendizaje que permite que cada alumno aprenda no solo, sino junto a otros compañeros. Por tanto, suele llevarse a cabo en las aulas de muchos centros educativos y los grupos de alumnos no suelen superar los 5 miembros, o sea, es de 5 para abajo. El profesor es quien forma los grupos y quien los guía, dirigiendo la actuación, distribuyendo los roles y funciones. El precursor de esta teoría, el pedagogo norteamericano John Dewey, quien promovía la importancia de construir conocimientos dentro del aula a partir de la interacción y la ayuda entre pares en forma sistemática. Ahora vamos con el aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es similar al aprendizaje cooperativo. Ahora bien, el primero se diferencia del segundo en el grado de libertad con la que se contribuyen, funcionan los grupos. En este tipo de aprendizaje son los profesores o educadores quienes proponen un tema o problema y los alumnos deciden cómo elaborarlo, cómo abordarlo. El precursor de esta teoría es Vygotsky. Posibilitan el intercambio de información, conocimiento y diálogo, permiten la colaboración activa de los miembros de un grupo, permiten la autoevaluación y medición del rendimiento individual y colectivo, facilitan el acceso a una gran cantidad de información compartida y la gestión de dicha información. El aprendizaje emocional. Este aprendizaje significa aprender a conocer y gestionar las emociones de manera más eficiente. Este aprendizaje aporta muchos beneficios a nivel mental y psicológico, pues influye positivamente en nuestro bienestar, mejora las relaciones interpersonales, favorece el desarrollo personal y nos empodera. El proceso de aprendizaje ayuda a que las personas puedan desarrollar la seguridad en sí mismas, habilidades para la reflexión, aprender a examinar sus propias emociones, de modo que se aprende a pensar y a reaccionar de manera adecuada. Precursor de esta teoría, Goleman. Continuamos con el aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, por imitación o modelado, y se basa en una situación social en la que al menos participan dos individuos. El modelo, la persona de la que se aprende y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta y la aprende. El precursor es Bandura, conocido por el clásico experimento de la muñeca Bobo. Identificó esta forma básica de aprendizaje. En 1961, la importancia del aprendizaje observacional radica en ayudar a los individuos, especialmente a los niños, a adquirir nuevas respuestas, observando el comportamiento de los demás. Muñeca Bobo. Ahora vamos con el aprendizaje experiencial. Este tipo de aprendizaje es el aprendizaje que se produce fruto de la experiencia, como su nombre lo dice, experiencial, fruto de la experiencia. Esta es una manera muy potente de aprender. De hecho, cuando hablamos de aprender, aprender de los errores, perdón. Hay un dicho que dice, se aprende de los errores. Cuando hablamos de aprender de los errores, nos estamos refiriendo al aprendizaje producido por la propia experiencia. Ahora bien, la experiencia puede tener diferentes consecuencias para cada individuo, pues no todo el mundo va a percibir los hechos de igual manera. Lo que nos lleva de la simple experiencia al aprendizaje es la autorreflexión. El precursor de esta teoría es David Kolb con Roger Frey. Crearon su modelo basado en 4 elementos: experiencia concreta, observación, reflexión, la formación de conceptos abstractos y testándolos en nuevas situaciones. Vamos con el aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje hace referencia al aprendizaje activo, en que la persona, en vez de aprender los contenidos de forma pasiva, descubre, relaciona y ordena los conceptos para adaptarlo a su esquema cognitivo. Uno de los grandes teóricos de este aprendizaje es Orme Brunner, el psicólogo y pedagogo estadounidense
Brunner desarrolló en la década de los 60 una teoría del aprendizaje de índole instructivista, conocido como el aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal de esta teoría es que promueve que el alumno, o sea, aprendiente, el que está aprendiendo, que es el alumno, adquiera los conocimientos por sí mismo. Vamos con el aprendizaje memorístico. El aprendizaje memorístico significa aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significa. Solamente se memoriza sin entender el concepto, por lo que no realiza un proceso de significación. Es un tipo de aprendizaje que se lleva a cabo como una acción mecánica y repetitiva. Esta clave de aprendizaje se diferencia del aprendizaje significativo no solo porque no ayuda a expandir el conocimiento real, sino porque además la nueva información es más volátil y fácil de olvidar. El precursor de esta teoría es David Ausubel. Fue influido por figuras como Piaget y elaboró la teoría del aprendizaje significativo que añadimos contenidos a la información de la que disponíamos previamente. Y por último, pero no menos importante, el aprendizaje receptivo. Con este tipo de aprendizaje, denominado aprendizaje receptivo, la persona recibe el contenido que ha internalizado o ha de internalizar. Es un tipo de aprendizaje impuesto por pasivo. En el aula ocurre cuando el alumno, sobre toda la explicación del profesor, el material impreso o la información audiovisual, solamente necesita comprender el contenido para poder producirlo. El precursor de esta teoría es David Ausubel, psicólogo y pedagogo. Los alumnos toman una actitud pasiva en él. Su única tarea es prestarle atención a la información que perciben externamente, ya sea en forma oral o visual, por ejemplo, mediante el uso de una presentación de diapositiva o un texto escrito.